Hola, soy Maggie Bravo y he creado este espacio de conversación para hablar de educación y de vida, o sea, de casi todo. Soy curiosa de las acciones y decisiones que tomamos al elegir nuestro destino, oficio o profesión y cómo estas decisiones muchas veces nos conducen a caminos insospechados. En este espacio invito amigos y posibles amigos a que nos cuestionemos eso que decimos y eso que seguimos haciendo ahora. Bienvenidos a este episodio. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruto hacerlo. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuchativa. Siempre muy emocionada de poder nuevamente tener una conversación y alguien muy especial esta mañana que me acompaña. Para mí es en realidad un enorme privilegio compartir, ¿sí? Conocer y aprender de Ana Belén Bermúdez. Ella es nutricionista y la hemos invitado con el fin de hablar sobre juventudes, pero en relación a la alimentación de los jóvenes, ¿sí? Cómo están comiendo, cómo se están alimentando nuestros adolescentes, y creo que en estos momentos importantes donde ellos están tomando decisiones importantes, están terminando una etapa, algo muy importante, y de eso se trata este espacio de Escuchativa, de ir incorporando varios temas que puedan resonar con jóvenes, con padres, con familias y con el sistema de educación superior en general. Ana Belén, bienvenida a Escuchativa Podcast. Qué placer poder tenerte aquí y conversar sobre, tu rama profesional y, la contribución que hace tu profesión, tu perfil a la sociedad, ¿sí? A la salud, y creo que ese es el objetivo de este espacio, y qué lindo conversar contigo sobre estos temas. Anita Belén, bienvenida. Gracias, Maggie, un gusto, la verdad, estar aquí, y sobre todo, sí, es un tema importante porque cada vez hay más desinformación para los adolescentes acerca de justamente la nutrición y la salud, entonces yo creo que vamos a aportar un montón. Qué lindo. Ana Belén, y la pregunta de cajón, sí, que tengo con todos los invitados, Anita, y quiero también compartirla contigo. Primero, es tu testimonio de cómo eliges una carrera de nutrición, un poco que hagas esta revisión del pasado, ¿sí? En tu adolescencia, en tus 16, 17 años, cuando llega el momento, ¿sí? Que nos llega a todos, de elegir qué vamos a hacer con nuestro destino profesional. Entonces, primero quiero escuchar tu testimonio de cómo fueron esos primeros pasos y también cómo transitaste la carrera. Bueno, sí, justamente sacaba el colegio y no sabía qué hacer, la verdad. Estaba así como un poco entre odontología, entre una relación a un tema como profesional médico, pero también mis papás me decían, no, medicina. Entonces, a veces también tienes esa vocecita que te incita a que tienes que hacer esa carrera porque vas a tener mejores beneficios y bla, bla, bla. Entonces, yo en el colegio, en el último año, en el sexto curso, hice un curso de cocina, de gastronomía, donde me dieron una materia, y justamente en esa materia estaba la nutrición y la salud. Y me gustó mucho porque comencé a ver cómo era mi alimentación en ese momento, y la verdad es que tengo que admitir que yo desde muy pequeña, una niña con sobrepeso, comiendo comida en general como que muy calóricas, muy cargadas en azúcar, o sea, realmente no teníamos buenos hábitos como familia. Y esto me ayuda un poco como a entender en este curso de que recibí de nutrición, la relación un poco de qué es lo que yo estaba haciendo en mi día a día y cómo podía impactar, porque no solamente impactas en el peso, sino que impacta en mi estado de energía, mi concentración, mi digestión. Entonces hay otros factores que también son súper importantes. Y yo dije, creo que esta materia no está esta carrera no está tan relacionada a la medicina. Voy a intentarlo. O sea, vimos que igual el periodo de duración era 5 años, o sea, era igual extenso, pero eso fue como que un empujoncito, y le comenté a mis papás nunca estuvieron de acuerdo, no, que eso de ahí no es una carrera. Y ya después todo fue cambiando, y comencé me inscribí todo, y la verdad es que hubieron materias súper complicadas relacionadas a la medicina, porque uno ve anatomía, biofisiología, pero ya poco a poco fue bonito. Y la verdad es que ahora yo, como que el consejito que yo puedo compartir a los jóvenes es que esta carrera tiene un impacto. Sí, es verdad, aprendes mucho a nivel
de anatomía, de fisiología, entender tu cuerpo, hormonas, cómo funciona todo, pero es importante entender que también tienes un impacto para las personas, y eso es justamente como me ayuda. Yo creo que tengo mucho de mi personalidad hacia eso, o sea, cómo quiero ayudar, porque yo no soy, y por eso estudié también un coach nutricional, porque me gusta un poco acompañar, no solamente toma todas esas recomendaciones, anda a hacerlo a tu casa, sino es acompañar, guiar, estar con esa persona que a veces no entiende cómo elaborar un plan, no sabe, probablemente el médico le manda, tienes que seguir esa dieta por tal patología, y a veces están un poco, la verdad es que desconcentrados, un poco como que no se hallan, y que dicen, bueno, necesito a alguien que me acompañe. Yo creo que mucha gente ahora, pacientes míos, buscan consulta nutricional no solamente porque quieren el plan y ya, sino porque necesitan ese acompañamiento y esa guía que no todos los especialistas capaz lo hacen. Entonces yo creo que la verdad es que ahora estoy enamoradísima de mi profesión y lo hago con mucho amor. O sea, llegas a tu carrera profesional gracias a un curso que decides tomar, ¿sí? Y eso resuena tanto en ti. Y eso, digamos, va a este segundo tema que te planteo, Anita, que es cómo puede, ¿sí?, cambiar digamos, la perspectiva a un joven, ¿sí? Porque yo creo que en estos talleres de cocina ha estado como que posicionada un poco la idea de que quienes que debemos estar en ese taller somos las mujeres, ¿sí? O somos, claro, las amas de casa, o somos quienes estamos como que en un cambio de hábitos y queremos un poco encontrar, saber, técnicas, alimentos, mezclas, colores y sabores, pero ha estado como que un poco relegado quizás de los jóvenes. Ahora, como padres, ¿sí? Como padres, ¿cómo podemos ir acercando a nuestros muchachos? No solamente porque esto puede resonar, porque me encanta esta historia, Anita, de que haya resonado en ti y que te hayas cuestionado, y este cuestionamiento haya empezado por ti, por tu entorno, tu familia. ¿Cómo podemos ahí los padres incentivar, llevar a los chicos? Y eso por un lado, pero por otro lado, ¿y cómo esto contribuye? Porque eso es lo que he estado pensando estas últimas semanas, ¿cómo contribuye a la autonomía y a la independencia de los jóvenes que sepan cocinar? ¿Sí? Le contaba a Anita hace pocos minutos que hay un joven que conozco que va a viajar, que va a estudiar fuera del país, y va a estudiar tu carrera, pero pienso también en lo necesario de ese joven de enfrentar una nueva cultura ya con estas habilidades de cocina y de nutrición consciente. Sí, bueno, sabemos que en esta etapa es de muchos cambios, ¿no? Entonces, sí, en este caso los adolescentes no solamente están experimentando cambios físicos, que sabemos que la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, arranca desde los 9, 10 años hasta los 19 años. Y justo en esa etapa es donde se debe construir estos buenos hábitos. Y ahorita, obviamente, prevenir estas enfermedades crónicas no transmisibles que son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las dislipidemias. Y sí hago estos espacios, y ahorita que mencionabas el tema de los talleres y esto, porque siento que es una forma de poder educar a través de la práctica, y a veces las personas que asisten me dicen, es como un momento para mí, porque el cocinarme también es una forma de autocuidado, de quererme, de saber que lo estoy haciendo por mí y por capaz las personas que me rodean, mi familia. Pero sí, el tema de los talleres, a mí me parece que son, aparte de educativos, como que tienes intercambias comunicación con las personas que están ahí. A veces tienes como que, yo también vine por ese mismo objetivo. Y sí, ahorita hablando de los adolescentes, mira que yo hace poco hice un curso exclusivamente para adolescentes que van fuera del país. ¿Por qué? Porque las mamás están así como que mi hijo no sabe hacer nada, porque probablemente todo lo hacían en casa. Entonces buscan, me dicen, Ana Belén, necesito que me guíes. Hice unos privados con algunos grupos, fue en Guayaquil, de adolescentes que no sabían para nada ni siquiera cómo, aprender la cocina, y fue así como que de cocina muy básica, y eso fue como que algunos días, fue una clase muy privada, muy bonita, pero vemos que a lo largo de todos esos días que compartimos, ellos dicen, wow, pero si no ha sido difícil, ¿ya? Y es un poco eso, ¿no? De transmitir, o educar a través de herramientas o pautas que sean fáciles y que se puedan replicar
capaz en otros países, porque como tú decías, pues son diferentes culturas que te vas a enfrentar pues a diferentes gastronomías, probablemente productos que encuentras aquí no los vas a encontrar allá. Yo digo que nosotros somos un país repleto, sí. Somos un país bendecido, oro puro tenemos en nuestro suelo, donde tenemos granos, diversidad de granos, frutas con sabores increíbles, donde tú vas a otros países y dices, te chocas y dices, esto no sabe a nada. Entonces, sí, me parece interesante que desde ya, como yo doy sus talleres de cocina desde el 2019, pues papás me dicen, necesito que mi hijo pueda o mi hija pueda aprender, aunque sea algo básico, para que no esté comiendo fuera, porque también representa un gasto el comer en restaurantes y también obviamente no estás nutriéndote como necesitas. Recordemos que también en esta etapa se necesitan requerimientos nutricionales interesantes porque hay diferentes déficits, sobre todo del calcio, el hierro en mujeres por la menstruación. Entonces sí es importante entender que eso es clave porque ellos van a tener suficiente energía, suficiente concentración para poder realizar sus estudios, que en este caso los hacen fuera, pues no. Ahora, ¿cómo llevar estos conocimientos o esta información a nuestros jóvenes cuando quizás haya digamos, estamos en una lucha con el sistema? Es decir, quizás, no sé, los esbares de los colegios, de los centros educativos no tienen pues un menú nutritivo necesariamente, y cómo, no sé, cómo has trabajado cuando hiciste este taller con los jóvenes o cuando hablas con padres de familia, tal vez con pacientes jóvenes, adolescentes, Anita, cómo gestionas o cómo entregas esta información, cómo acompañas, como tú dices, que lo haces desde la contribución, que esto me parece maravilloso, y en todas las profesiones, sí, que tengamos siempre este punto de vista de contribuir, cómo puede llegar esta información o estas acciones que estoy tomando al resto y que mejore su calidad de vida. Cómo luchamos con un sistema muy cargado, sí, como tú dijiste al inicio, de información, de publicidad, de comida chatarra en todo lado, en los mismos espacios educativos. Totalmente, desde lo que uno va al supermercado y ve la caja de cereal y tiene su dibujo animado favorito y está en la caja de cereal y probablemente dice, no papi, quiero eso, mami, quiero eso, cómprame eso, porque se identifican, ¿no? Y sabemos que esa caja de cereal, bueno, el niño hay que explicárselo, pero está repleto de azúcar, o sea, hay tantas cosas que involucran, y lo que mencionas, el tema de los bares escolares también es importante, porque sí, hace unos años se viene haciendo como que ciertos cambios en disminuir el tema de los snacks, de ciertas bebidas gaseosas o de ciertas bebidas azucaradas, pero a la larga entendemos que la industria alimentaria es tan grande que probablemente no se pueda hacer en su totalidad, ¿no? Entonces, aquí sí es un desafío para los padres y en este caso, para los adolescentes. Obviamente entender que, yo siempre les digo, involúcrenlos en la compra. Para mí esa es una herramienta importante. ¿Sabes qué? Tú eliges ciertas cosas, ok, vamos a analizar. Nunca está de más. La consulta nutricional es como capaz una referencia y una pauta que te puede dar un empujoncito para que sepas de dónde arrancas, cómo comienzo, cómo está mi composición corporal, realmente cuál es el objetivo. Capaz no solamente es la pérdida de peso, sino que quiero prevenir alguna enfermedad porque mi papá la tuvo. Entonces yo creo que con ese empujoncito de la consulta nutricional, ok, ya, mira, esa fue la guía, vamos a qué es lo que te gusta también, porque como los niños también, o sea, no podemos capaz imponer algo que probablemente lo vayan a desperdiciar, no se consuma. Entonces sí es importante aquí mencionar, bueno, ok, vamos a hacer este juego. Muchos de los adolescentes que he recibido, hay un factor importante y un factor como de riesgo interesante, que es cómo se relacionan la toma de decisiones de los adolescentes, influenciada por la presión social o por estereotipos o por las mismas redes sociales, sobre todo TikTok. O sea, yo he tenido pacientes que me dicen, Ana Belén, pero es que yo en TikTok vi que los carbohidratos decían que eran buenos, pero te estoy diciendo lo mismo. O sea, es como quieren como validar un poco que lo que ven a través de redes sociales pueda ser algo muy similar a lo que dice el profesional, en este caso en la consulta. Entonces, para ellos, esas herramientas de redes sociales, del internet, de la comunicación,
probablemente adolescentes que estuvieron en pandemia 100% conectados con la tecnología y que no tuvieron ese acercamiento de relacionarse con personas, sino que todos a través del internet. Entonces hace que eso para ellos sea como clave y siguen muchas tendencias. El problema es saber discernir o elegir cuál es la información importante, y por eso está que capaz no vayas a un nutricionista, pero por lo menos te actualices, lo puedes encontrar en la misma web, de cómo poder armar, de cómo poder, si es que algo no me gusta, cómo lo puedo ir reemplazando por otra cosa. Pero aquí es importante entender que ellos necesitan requerimientos, sobre todo proteicos, para poder crecer, porque están en una etapa de crecimiento clave, y para evitar obviamente los trastornos de conducta alimentaria, que eso también es otro tema interesantísimo. Ahora que lo mencionas, sí quisiera que profundicemos en esto último, Anita, no sé, cuáles han sido como que las principales problemáticas que estás identificando en los adolescentes en relación con la alimentación, con su cuerpo, ¿sí? La relación con también sus hábitos, los prejuicios. Has mencionado esto que es súper importante recalcar, cómo la información en este caso se puede volver digamos, un punto en contra, porque precisamente se sobreinforman pero terminan conociendo nada. Entonces, sí quisiera averiguar contigo, Anita, ¿cuáles son las principales problemáticas que atraviesan respecto a la nutrición y a la relación con el cuerpo de los adolescentes? Sí, bueno, la presión como estética, yo te decía que eso era lo principal, el tema como que de seguir un estereotipo. Quiero seguir ese cuerpo de esa mujer que está con cuadritos, las mujeres. Y los hombres más, quiero seguir ese estereotipo de masa muscular porque me quiero ver fuerte y eso. Y yo he tenido pues en consulta ambos casos, de mujeres y hombres que buscan eso, o sea, porque no quiero, y me enseñan la foto, esa es la persona, así yo me quiero ver, y lo pongo en la refrigeradora, y así es como todos los días. Cuando abro el refrigerador, yo sé que no tengo que coger cualquier cosa porque estoy direccionándome que ese es el estereotipo que quiero seguir. La verdad es que es algo que no se habla, y muchas veces van con sus padres, ¿no? Son adolescentes que obviamente les pagan la consulta del papá y siempre tienen que estar ahí acompañándolo. Y yo a veces digo, ¿saben qué? Me dan un espacio y converso primero con ellos, porque muchas veces cuando está el papá hay cosas que lo ocultan, cosas que no lo dicen, y es importante entender que existe estos trastornos de la conducta alimentaria, como los dos principales son la anorexia y la bulimia. Esta distorsión de la imagen que tienen, o sea, que ellos están delgados y se presentan ante el espejo y se ven completamente obesos. Entonces, esto de aquí, de la vigorexia en hombres, que quiero ser así, súper musculoso, eso también. La ortorexia en mujeres, a veces como ven esto de las redes sociales y dicen, quiero seguir un plan de comida saludable, tanto así que hay muchísimas niñas, adolescentes que buscan estos planes de dietas más ligados al tema de vegetarianismo. Entonces también, porque están con esta cultura de, bueno, no le quiero hacer daño al animal, el bienestar animal y bla, bla, bla. Y esto buscan, quiero que me hagan una dieta libre de proteínas animales, solamente quiero comer vegetales, y eso llega a que estén como que ya demasiado metidas en quiero comer sano, pero todo tiene que ser sano. No, es que me presentas un jugo, no, si esto tiene azúcar, lo dejo a un lado. Y así, están como con esa obsesión. Entonces, realmente sí, lo ves y parece que no fuera... Yo sí tengo un porcentaje importante de pacientes adolescentes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, y que esto no lo puedo definir yo como nutricionista, sino que esto es un trabajo en equipo complementario con otros especialistas como el psicólogo, porque esto no se puede manejar solo. Y son trastornos relacionados con lo que hemos estado conversando sobre la información que reciben, donde ven quizás estos personajes a los que quieren parecerse, o lo que un poco ven como objetivo, esta información, esta fotografía que están viendo. Eso en realidad es preocupante, Belencita, y yo quiero en este momento ahora preguntarte ¿cuáles son estos, primero, cuáles son las ventajas, ¿sí?, de ir trabajando paulatinamente en la alimentación con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, en estos momentos, ¿sí?, de incertidumbre también que viven, de sobreinformación?
digamos, cuáles son estas potencialidades en cuanto a la alimentación de los jóvenes, cómo puede aportar, ya lo has mencionado, Belencita, en su energía, pero ¿qué podrías un poco, cómo podrías desarrollar también esta perspectiva? Sí, hay, solamente para terminar el tema anterior, hay ciertos diagnósticos que tú puedes, o ciertos signos que tienes ahí del paciente cuando llega a consulta. Este se llama la triada, es decir, que una persona puede tener 3 signos o síntomas. Ya tiene un trastorno de la conducta alimentaria, está viéndose obesa cuando definitivamente está hecho un palito, ¿ya? La otra es, no ven menstruación, esto es muy común en mujeres. Y la otra es que tienen problemas en los huesos y va a un grado de osteoporosis. Esta es la triada atleta. Esto de aquí normalmente pasa en las mujeres que tienen exceso de ejercicios, porque obviamente están siguiendo estereotipos y están obviamente ligados a que también es importante decir que esto de los filtros del celular y que quieren verse así, que maquilladas y que la cara súper chupadita y que los labios, ya, todo esto está relacionado a que sigue habiendo una distorsión de la imagen y por eso es que buscan los filtros y esto puede ser realmente algo muy, muy negativo que puedan ellos igual estar viviendo. Pero en todo caso, relacionando a lo que me preguntabas, de cómo uno puede entender cuáles son estos signos, síntomas o qué es lo que ves en consulta, a veces también hay que entender que hay ciertos riesgos nutricionales que puede pasar con estas personas, ¿no? Y justamente están ligados a que ellos no solamente dejan de comer ya como tal, sino que también comienzan a buscar espacios que nosotros le llamamos como los picoteos, ya cuando quiero comer como algún tipo de alimento grasoso lleno de azúcar, pero después de un rato por la preocupación de que voy a subir de peso, pues vomito, que esto es la bulimia como tal. Ya, entonces hay ciertos como que factores que uno ya va chequeando en consulta, ya se da cuenta, pues es una niña que no ve la menstruación y ya tiene que estar menstruando, es una niña que tiene distorsión de su imagen, es una niña que a la larga tiene obsesión por el ejercicio físico, hacen demasiado ejercicio. Y ya tú hasta incluso haces un laboratorio, exámenes de sangre y puedas ver como que ciertos rasgos de anemia. Entonces tú dices, no, aquí hay algo. Ya es súper común entender que los papás a veces no dicen, no, es que mi hija no quiere comer, pero es... bueno, ¿qué pasa detrás de eso, no? Y muchas cosas que se le ocultan a los papás y eso también es realmente un daño para ellas porque obviamente no tienen la confianza de conversarlo, de hablarlo, de poder discernirlo y ahí es donde yo digo... por eso siempre es como, voy a hablar con ellos, voy a ver qué pasa, hago como que toda mi historia clínica, nutricional y puedo discernir y entender qué es básicamente el diagnóstico del paciente. Entonces ahí es como comenzar a tratar y no es de tratar de que no, tienes que comer porque es que no tienes que comer, si no tu energía se va al piso. No, es irlo tratando paulatinamente porque una niña o un niño que tiene anorexia, no es que tú puedes mandarle dosis de alimentos, no, tienes que ir paulatinamente con porciones muy pequeñas para que ellos puedan tolerarlo, conversar, mira cómo te ves, o sea, y aquí viene de la mano, como te decía, también el tema psicológico, pero sí, o sea, lo ves en consulta, muchos papás a veces van con miedos de que no sé qué decirle. Este paciente no se lo puede pesar por nada del mundo, porque ya pasa por balanza y dice, ay, estoy pesando tanto, esto es un estrés para mí, causas ansiedad, estrés, todo, o sea, se altera todo a nivel psicológico, entonces hay que realmente saber, primero entender qué trastorno tiene, poder diagnosticarlo bien y poder darle las pautas y los requerimientos de forma paulatina, porque son pacientes que sí necesitan algo muy personalizado en base a su ambiente, en base a su día a día. Ahora que mencionas el ambiente, Belencita, pienso también en qué rol jugamos las familias, los padres, que en algún momento podemos cuestionar, ¿sí? Opinar,
criticar los cuerpos de nuestros hijos, los hábitos de nuestros hijos, y tal vez en un sistema, y que si en algún momento, claro, pasa en la familia, un sistema que sea castigado de cómo estoy comiendo, y digamos, y mi madre, mi padre, mis abuelos, mis tíos son los primeros en observar y decir, oye, ¿cómo comes? ¿Por qué comes mal? ¿Te has engordado? ¿Estás muy delgado? Digamos, estas conversaciones también que tenemos con nuestros hijos, o que escuchan nuestras conversaciones de ya me engordé, ya me adelgacé, yo tengo que hacer, estoy a dieta, déjenme todos porque estoy a dieta. Entonces, esos diálogos afectan, ¿sí? Representan, digamos, un diálogo, es como que crecen con esta visión de que hay que tener ciertos cuerpos. A veces dentro de las familias, Belencita, ¿tienes también estas novedades con los chicos? No, incluso te digo, me pasó a mí, o sea, como yo te decía, pues desde chiquita un sobrepeso importante, o sea, yo tenía rechazos en escuela, yo hacía danza. La profesora de danza decía, no, tienes que bajar de peso si no vas a poder continuar. Entonces tú ya notas que, o sea, esto ya viene desde tu familia o profesores o el entorno que te dicen, pues que no, o sea, el peso es importante, ¿no? Y actualmente es lo que obviamente no, y yo incluso estoy especializándome en el tema de que no tenemos que hacer el enfoque netamente en el peso, sino que hay otras herramientas y estrategias que se pueden hacer para que el paciente logre entender que la nutrición no va solamente dirigida al peso, sino que tiene otros enfoques para evitar enfermedades y para estar sanos, ¿no? Entonces, sí, como te digo, yo lo vi desde pequeña, porque obviamente no las críticas, yo digo que aquí no hay empatía, a veces hay que ser amables con la gente, de cómo le hablas, cómo le dices las cosas. Por ejemplo, ahora mis sobrinos que también tienen un poco de sobrepeso, no es que, ay, el gordito, no porque está gordito está más saludable, sino que hay que decirle, no, o sea, hay que hacerle entender que su peso no lo va a definir como niño, pero también asimismo darles recursos para que ellos puedan elegir mejores cosas y probablemente evitar enfermedades a largo plazo. Pero sí es un poco como el hablarle, el no como tacharlo como estás gordo, estás obeso, te ves feo, y todas esas cosas desde muy chiquito se te van quedando en la cabecita, y entonces pueden ser a la larga, después en tu adolescencia, algo que te pueda impactar y a la larga no puedas liberar ese mal trauma que has tenido, que puede igual desenfocarte un poco luego, ¿no? Entonces yo sí creo que, mira, para mí sí fueron como que ayudas terapéuticas y psicológicas poder liberar eso, porque es algo como que te define. A veces como que no, es que yo era gordita, tenía sobrepeso y tenía como que estas limitaciones a la larga en algunas actividades que hacía. Entonces como que te retraes y ya llega la adolescencia, pasé por una hepatitis, a la larga como que bajé de peso y ya como que, ay, ahora sí, me siento más cómoda, me veo igual que el resto. Entonces te digo que me pasó a mí algo que se sufre, que ahora es el famoso bullying, sí. Pero sí hay, sí. Y ahora tú lo ves en niños, en la misma escuela, en la misma aula. Entonces es como un poco también hacerle un poco entender a tu hijo que hay que tener amor propio, y que ese amor propio viene desde cómo te ves, sí, cómo me veo, cómo cuido mi salud, y que no tengas que un poco como involucrarte con los comentarios de las personas externas que puedan a la larga dañarte un poco, destruirte un poco tus emociones, tu forma de ser también, porque eso es lo importante. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, Belencita, y por eso tengo como causa la educación, porque creo que también es la base de todo. Totalmente. Porque es esto que nos están diciendo en las instituciones, en nuestros sistemas, ¿sí? Donde nos hemos formado, en nuestras familias, incluso religiones, instituciones donde nos hemos formado, es un poco qué información recibimos, qué creencias hemos construido a lo largo del tiempo, que llega un momento en el que realmente nos afecta, ¿sí? Y dos preguntas finales, Belencita, que me encantaría, es un tema que en realidad me apasiona mucho, pero dos preguntas finales, Belencita. La primera es, ¿qué decirle al sistema de educación? ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, hace pocas semanas en la Asamblea Nacional se han aprobado leyes, ¿sí?, para incorporar las asignaturas o los temas de finanzas personales y de salud mental
en el currículum de escuelas y colegios, que algo me parece fabuloso, pero ahora que lo menciones, ¿crees que porque creo que muchas cosas pasan por la alimentación, muchísimas cosas. Es parte de nuestra cultura, de nuestros hábitos, de nuestro día a día, de nuestra vida, ¿sí? ¿Tú cómo ves esa posibilidad tal vez de ir proponiendo el sistema, no solamente escuelas, colegios, sino al sistema de educación superior, ¿sí? De incorporar estos saberes nutricionales en los jóvenes para que un poco vayan también caminando con esta información muy valiosa? Y la otra pregunta es, ¿qué debe estar priorizado en la dieta o en la alimentación de los jóvenes adolescentes en estas etapas, sí, que culminan una y empiezan ya su vida más independiente, como es la vida en educación superior? Súper. Bueno, con relación a la primera pregunta, es un poco cómo entender que esta carrera, yo digo, y este tema de la nutrición, no solamente, y lo voy a seguir repitiendo, no solamente es el peso, sino es entender qué recursos o qué nutrientes necesito, obviamente para evitar estas enfermedades a largo plazo y estar sano y estar bien, o sea, tener buena salud emocional, física, tener un bienestar pues completo, ¿no? Entonces, hablando como que para mí desde la escuela debería estar, como cuando entré yo a estudiar gastronomía, que hay una carrera que te dice, bueno, estos son los grupos de alimentos. Debería de estar, por lo menos de una forma sí empática, y yo creería más bien relacionada ahora con el tema más de psicología de la alimentación. Ya no solamente la nutrición, entender la nutrición sí, cuáles son los nutrientes, qué te va a ayudar las proteínas para formar músculo, qué los carbohidratos para darte energía, que las grasas también para nosotros como mujeres para el tema hormonal, pero no solamente hasta ahí, las porciones y esto, cómo hacer los intercambios de alimentos, qué es un pan, es un carbohidrato, es una proteína, no solamente eso, sino que también detrás de esto, ¿cómo puedo manejar el tema de la psicología de la alimentación, que está muy relacionada a las emociones, cómo nos sentimos, en qué elegimos? Que esta es la famosa del hambre emocional al hambre física. El hambre emocional viene por algo instantáneo de que quiero comerme un pedazo de torta mojada de chocolate porque estoy con estrés. Eso ya viene por emociones totalmente y lo eliges por eso. Al hambre física, que es el hambre más natural, que uno lo elige porque obviamente ya le suena la barriguita, han pasado tantas horas sin comer y es algo natural que tú puedes decir, tengo hambre y me como una lechuga, un brócoli o lo que sea, pero no es que hago una elección particular en algún tipo de alimentos. Entonces yo creo que todos estos términos y esta relación me parece súper interesante de la personalidad de cada uno relacionado al tipo de alimentación que elige, también hay muchas cosas en nuestro cerebro que están vinculadas a eso. Entonces yo más bien no solamente considero que debe ser la nutrición en temas así mucho más básicos de alimentos o de nutrientes, sino que también la psicología, de saber cómo poder tener una bonita relación con los alimentos, el mindfulness, que actualmente se habla mucho de la alimentación consciente, de cómo me siento, me como un plato en determinado tiempo sin estar con distracciones de celular, de computadora, y eso hace que tú puedas digerir mejor el alimento, que tú puedas realmente sentirte más saciado a algo que comes rápido, que estás estresado y probablemente nunca llegan a tu cerebro las señales que necesitas de la saciedad. Entonces yo creo que esto del hambre, la saciedad, la relación con los alimentos, la psicología de la alimentación y bueno, y los otros temas básicos de nutrición deberían ser importantes, ya sea desde la primaria, secundaria, sí, universidad, porque creo que está muy enfocado y eso va a ayudar a evitar en este tema de las enfermedades por trastornos de conducta alimentaria. Y ahí ya tú vas a entender qué significa una anorexia, qué significa la bulimia, la ortorexia, la vigorexia, tantos términos que probablemente nadie los conoce estando en universidad o ya graduados. Entonces sí, yo creo que debería ser algo importante de poder aplicarlo. Para que ellos puedan, por lo menos desde como usted mencionaba, desde la educación, entenderlos, y ya luego lo comienzas a transitar, ya por lo menos tienes una base de, bueno, esto yo lo vi me recuerdo de esto. Entonces yo creo que eso sí es importante. Y la otra pregunta ya me olvidé. Los alimentos sustanciales para los adolescentes en este momento en el que están, a puertas de nuevas formas de vida, ¿sí? En nuevos sistemas
nuevas familias en nuevos países, nuevas carreras, nuevos entornos, ¿sí? Estos alimentos y elementos sustanciales. Sí, súper bueno. Lo importante justamente son como que los diferentes macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. En cuanto a los carbohidratos, que son los más temidos, y ahora no, que no quiero comer pan, no quiero comer arroz, harinas y esto, porque me voy a engordar, porque lo vi en TikTok, porque esto me ocasiona. Entonces, los carbohidratos son importantísimos porque es una fuente interesante de energía y aparte son los únicos que si los consumimos nos van a aportar fibra. Recordemos que la microbiota, que ese es otro tema también súper amplio, es interesante saber que hay una relación entre nuestro intestino y el cerebro. Y por eso muchas estas emociones, a veces como tener ansiedad, depresión, hay que revisar cómo está la microbiota. Probablemente no solamente es ir a un psicólogo, sino qué me estoy alimentando, cómo estoy nutriendo este canal directo. Hay un nervio que lo dirige entre el cerebro, que es el nervio vago. ¿Cómo activo ese nervio vago comienza a cantar en el baño, comienza a tener más contacto con la naturaleza? Entonces son ciertas cosas que se pueden considerar hablando como en esto de evitar como que dietas restrictivas y evitar los carbohidratos. ¿Por qué? Porque no me van a ayudar a ganar peso, pero eso no es todo, ¿no? Y el tema también, otro nutriente importante para la adolescencia son las proteínas. Estoy hablando de las proteínas animales, carne, pollo, cerdo, pescado. Si ya estás en este tipo de dieta como vegetariana, capaz los granos te pueden funcionar, las lentejas, los frijoles, los garbanzos, porque tienen una buena dosis proteica, pero de origen vegetal. Y las grasas, que en los años 90 eran muy temidas, actualmente pues se las recomienda mucho que tienen un excelente aporte, sobre todo omega 3, que nos va a ayudar a la misma concentración, al desarrollo cognitivo de los niños y también, o de los adolescentes, y también nos va a ayudar como a proteger nuestro corazoncito, a temas de antiinflamación también. Entonces es importante saber que el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, los pescados, las semillas, tienen un excelente aporte de grasas buenas y aparte de energía de muy buena calidad, que debería estar dentro del platito que vamos a armar para los niños. Y obviamente como bebida, siempre digo que el agua va a ser lo principal, ¿no? Evitar las bebidas carbonatadas, las que tienen gases, porque tienen fosfatos y estos fosfatos a la larga pueden contribuir a que haya más osteoporosis, ¿ya? Entonces, importante entender que las bebidas carbonatadas o azucaradas, preferible evitarlas. Y yo sé que nos encontramos con una industria importante cuando vamos al supermercado a hacer compras y a veces no sabemos qué elegir, pero siempre tratemos de elegir como que productos que no tengan tantos ingredientes, que a veces ni siquiera entendemos lo que dice, edulcorantes con raros nombres. Entonces tratemos de elegir como que alimentos reales. Nosotros tenemos, Maggie, una cuchara hermosa aquí en el Ecuador que ni siquiera se habla mucho. Estamos pensando en guías de alimentación de Estados Unidos, pero no vemos lo nuestro. Hay una cuchara divina donde tiene especificado los alimentos que nosotros tenemos aquí, haciendo la pesca sostenible, a fomentar la agricultura acá, a consumir lo nuestro. Y yo te decía al inicio que somos ricos en nutrientes, los diferentes granos, la quinoa, el amaranto, que lo tenemos aquí a disponibilidad a un precio súper accesible. Entonces, chequear un poquito eso de la cuchara saludable, que incluso lo habla el Ministerio de Salud acá en el Ecuador, porque tenemos guías interesantes y que están alineados a lo nuestro, porque eso también es importante entender cuál es nuestro entorno y cuáles son nuestras raíces y sobre todo fomentar y no consumir lo de afuera, porque a veces queremos una leche de almendra. La leche de almendras te viene de México, ni siquiera es acá. Tratemos de consumir algo nuestro. Tenemos bebidas de chocho, tenemos bebidas de amaranto que las venden acá en el supermercado y promovamos lo nuestro, que eso también es importante. Anita Belén, yo te quiero agradecer muchísimo, en realidad que el tiempo ha quedado súper corto para toda tu sabiduría, para todo lo que has venido a compartir acá. Muchísimas gracias por venir al ISPADE y estar aquí en Escuchativa Podcast, hablando de algo tan importante. Yo creo que hay que hacer episodio 2, 3, 4, ¿sí? Sobre la nutrición. Esto de psicología de la nutrición me ha dejado, digamos, pensando y viendo cómo podemos seguir abordando estos temas. Gracias, Anita Belén. Siempre
siempre bienvenida al instituto, este podcast que es tu casa, así que bueno, gracias Anita por acompañarnos, Maggie. Gracias por esa contribución y bueno, felicitaciones, de verdad, y queda pendiente, sí, y estaré y siempre lo voy a compartir a uno de los talleres, Anita Belén, y si puedo ir con mis queridos adolescentes, se dejan convencer, pues ahí estaremos. Gracias, Anita. Un gusto, Maggie, gracias por invitarme, y solo recordar que la adolescencia es una etapa importante para crear buenos hábitos y sobre todo para prevención de enfermedades. Gracias. Bueno, amigos, nos vemos en otro episodio y pues nada, nuevamente gracias, Belencita. Chao.